¿Y si te dijera que algunas de las plantas más bonitas que podrías comprar en tu vivero local son bombas de relojería a punto de destruir tu propiedad? Plantas que parecen inofensivas en sus macetas, que se ven preciosas en las revistas de jardinería, pero que tu vecino plantó hace 5 años y ahora lamenta cada día. La mayoría de la gente lo ignora, pero mientras todos planeamos con esmero el jardín de nuestros sueños, investigamos plantas autóctonas y nos preocupamos por los ciervos y conejos, existen plantas que convertirán tu patio trasero en un campo de batalla. Plantas que se burlan de tus intentos por controlarlas. Y hoy te voy a mostrar 20 de ellas que cambiarán para siempre tu forma de pensar sobre la jardinería. Quédate, porque la número 13 de esta lista produce sustancias químicas que literalmente envenenan el suelo a su alrededor para matar a las plantas competidoras. Y la número 20 es tan agresiva que puede apoderarse de una hectárea entera en tan solo unos años, brotando por todas partes donde no las quieres. Asegúrate de presionar el botón de suscripción porque publicamos videos nuevos cada semana que te ahorrarán tiempo, dinero e incontables horas de frustración en tu jardín. Así que entremos en materia. Aquí hay 20 plantas destructivas que arruinarán tu jardín, clasificadas desde molestas hasta absolutamente de pesadilla. Número 1. El bambú, el invasor subterráneo. Comencemos con el bambú, específicamente con los tipos rastreros. Y esta planta aparentemente elegante tiene uno de los sistemas de raíces más destructivos en el mundo de la jardinería. El bambú rastrero no solo crece donde lo plantas, envía riomas subterráneos que salen disparados en todas direcciones a velocidades que parecen imposibles para una planta. Las especies Filistaqui, los bambúes rastreros, pueden enviar riomas que viajan de 3 a 4,5 metros en una sola temporada de crecimiento. Y estas no son pequeñas raíces delicadas, son lanzas gruesas, leñosas y con puntas afiladas que perforan la tela del jardín, agrietan los patios de concreto y se ha documentado que atraviesan los cimientos de los edificios. Esto es lo que hace que el bambú sea tan devastador. Esos tallos subterráneos pueden penetrar hasta 1 metro de profundidad y atravesar vallas, entradas de vehículos y límites de propiedad. Los propietarios se han despertado y han encontrado brotes de bambú saliendo del suelo de sus garajes, apareciendo en el jardín de sus vecinos a 15 metros de distancia y agrietando los cimientos de los muros de los jardines. Las historias de terror sobre paisajismo moderno están plagadas de pesadillas con el bambú. Una barrera de tallos instalada incorrectamente, una pequeña brecha en la contención y en 3 años tendrás bambú por todas partes. Y aquí viene la parte de la pesadilla. Incluso cuando crees que lo has eliminado todo, los fragmentos microscópicos de tallos que quedan en el suelo pueden regenerar plantas enteras. La razón por la que el bambú se hizo tan popular es simple, es hermoso, crece rápido y proporciona privacidad instantánea. Pero las variedades rastreras nunca deben plantarse sin barreras de tallos industriales enterradas a una profundidad mínima de 75 centímetros con juntas superpuestas. Incluso así, requiere vigilancia constante. Para cualquiera que haya plantado bambú rastrero sin barreras, le esperan años de lucha. Piensa en ella como la planta que parecía una gran idea hasta que literalmente invadió tu vida, la de tu vecino y la propiedad de todos en un radio de 30 metros. Número 2. La menta. La prisionera fugada. La menta podría ser la planta más engañosamente peligrosa de esta lista. Esta alegre hierba de hojas fragantes que todos adoran en su té tiene una agenda subterránea que haría que el bambú sintiera envidia. Las especies de menta se propalan mediante estolones tanto por encima como por debajo de la tierra y lo hacen con una eficiencia despiadada. Planta menta directamente en tu jardín y en una temporada habrá enviado estolones a 60 centímetros en todas direcciones. Para el segundo año habrá colonizado la mitad del jardín. Para el tercer año estará asfixiando todo lo demás y brotando en lugares que ni siquiera sabías que estaban conectados. He aquí por qué la menta es tan destructiva. Los estolones viajan bajo tierra, enviando nuevas plantas cada pocos centímetros. Incluso pequeños fragmentos de raíz que quedan en el suelo regenerarán plantas completas. Si la arrancas, tienes la garantía de dejar trozos de raíz que volverán más fuertes. Los jardineros experimentados conocen la regla de oro. Nunca plantes menta en la tierra. Siempre usa macetas, e incluso así, estas deben revisarse regularmente porque la menta intentará escapar por los agujeros de drenaje. Algunas variedades son tan agresivas que echan raíces desde nudos que tocan la superficie de la tierra alrededor de la maceta.
La planta se extiende por todas partes porque es realmente útil. La gente quiere menta fresca para cocinar y para bebidas. Pero esa comodidad momentánea se convierte en décadas de arrepentimiento cuando todo tu jardín de hierbas se llena de menta. Tus macizos de flores son invadidos por la menta, y tienes que arrancar estolones de menta de tu césped. Para jardines pequeños y bancales elevados, la menta es un desastre total. No solo compite con otras plantas, sino que las domina y las excluye activamente. Piensa en ella como esa hierba amigable que se instaló como invitada y poco a poco se apoderó de toda tu propiedad, habitación por habitación, cama por cama, hasta que nada más pudo vivir allí. Número 3. Japonesa. El polígono japonés. El destructor de cimientos. El polígono japonés no es solo una especie invasora. Es genuinamente destructivo para la infraestructura humana de maneras que parecen casi intencionales. Falopia japonica es la planta que los prestamistas hipotecarios consideran al evaluar el valor de las propiedades en áreas afectadas porque su presencia puede literalmente devaluar su hogar. Esta planta crece a partir de rizomas que pueden penetrar 2 metros de profundidad y extenderse 18 metros horizontalmente desde una sola planta. Estos rizomas son capaces de crecer a través de pequeñas grietas en concreto, asfalto y cimientos de edificios, expandiéndose a medida que crecen, agrietando y desintegrando la estructura. Estudios de casos recientes documentan cómo el polígono japonés destruye entradas de vehículos, agrieta muros de cimientos, atraviesa pisos de sótanos y compromete los sistemas de drenaje. En el Reino Unido, se considera un problema tan grave que es obligatorio por ley revelar su presencia al vender una propiedad, y muchos compradores simplemente se retiran. He aquí lo que lo hace catastrófico. La planta crece hasta 10 centímetros por día durante la temporada alta. Si se corta, vuelve a crecer a partir de los rizomas. Desentierra y cualquier fragmento de rizoma que quede, incluso un trozo del tamaño de tu uña, puede regenerar una planta completa. La erradicación profesional puede llevar de 3 a 5 años de tratamientos repetidos con herbicidas y cuesta miles de dólares. Los tallos parecidos a bambú crecen 3 metros de altura en una temporada, creando una densa maleza que excluye a toda otra vegetación. Cuando los tallos mueren en invierno, te quedas con un páramo de tallos muertos y suelo desnudo vulnerable a la erosión. El polígono japonés se extendió por todo el mundo como planta ornamental porque crece rápido y tiene un aspecto exuberante. Pero ese rápido crecimiento tiene un precio, que se mide en la destrucción del valor de las propiedades y los daños a la infraestructura. Para cualquiera que lo descubra en su propiedad, se enfrenta a años de costosa remediación profesional. Piensa en ella como la planta que no solo arruina tu jardín, sino que ataca tu casa, tu entrada y el valor de tu propiedad con igual entusiasmo. Número 5. La hiedra inglesa. El estrangulador silencioso. La hiedra inglesa tiene un aspecto tan elegante, trepando por muros de ladrillo y cubriendo el suelo bajo los árboles, y así es exactamente cómo engaña a la gente para que la plante. Heather helix es una de esas plantas que parece perfectamente civilizada hasta que de repente deja de serlo, y para entonces ya es demasiado tarde. La planta trepa usando raicillas aéreas que se abren paso en pequeñas grietas y hendiduras en revestimientos de madera, mortero y corteza de árboles. A medida que estas raicillas se expanden, gradualmente separan lo que sea que estén adheridos. El revestimiento de madera se daña, las juntas de mortero se desmoronan y los árboles se asfixian bajo el peso. Los estudios muestran que la hiedra que cubre los árboles bloquea la luz solar a las hojas, agrega un enorme peso a las ramas, haciéndolas propensas a daños por tormentas, y proporciona una vía de acceso para que las plagas y enfermedades lleguen a la copa. La hiedra madura que cubre un árbol puede agregar cientos de libras de peso que el árbol nunca evolucionó para soportar. Aquí está el escenario de desastre tradicional. Alguien planta hiedra inglesa como cobertura del suelo debajo de los árboles o a lo largo de una cerca. Durante algunos años se ve bien, manteniéndose baja y extendiéndose bien. Luego un día te das cuenta de que está trepando. En pocos años, cubre la cerca, los árboles, el costado de tu casa y extiende sus estolones por el césped y los macizos de flores. El verdadero problema es que la hiedra madura produce bayas que los pájaros comen y esparcen por todas partes.
Esas semillas germinan en tus canaletas, tus tejas y en cualquier lugar donde se posen los pájaros. Pronto tendrás plántulas de hiedra brotando por toda tu propiedad y las de tus vecinos. La hiedra se hizo popular simplemente porque es perenne y crece a la sombra donde ninguna otra planta lo hace. Pero esa tolerancia a la sombra significa que crecerá bloqueando la luz y destruyendo lentamente las estructuras. Eliminarlas requiere años de cortar, arrancar y vigilancia constante. Para los edificios históricos y los árboles maduros, la hiedra inglesa es realmente peligrosa. No solo es antiestética, sino que es activamente destructiva. Piensa en ella como la planta que abraza tu casa y tus árboles hasta matarlos, luciendo elegante al hacerlo. Número 5. El kudzu, la enredadera que se comió el sur. El kudzu es legendario por una razón. En Paria, Montana, puede crecer literalmente 30 centímetros por día durante la temporada alta de crecimiento. Esto no es folclore de jardinería, es una realidad documentada. Esta especie importada de Japón se plantó deliberadamente en todo el sur de Estados Unidos para controlar la erosión y desde entonces ha estado sepultando el paisaje. Una sola planta de kudzu puede crecer 18 metros en una sola temporada, cubriendo y asfixiando todo a su paso: árboles, arbustos, edificios, coches abandonados, postes de luz. El kudzu no discrimina. Trepa, cubre y mata todo lo que hay debajo al bloquear la luz. Esto es lo que hace que el kudzu sea apocalíptico. Las enredaderas echan raíces en los nudos, por lo que una sola planta se convierte en docenas de plantas conectadas a lo largo de cientos de metros. Las raíces pueden pesar cientos de kilos y penetrar hasta 3 metros de profundidad. Cortar las enredaderas solo fomenta un rebrote más vigoroso. El control químico requiere aplicaciones repetidas durante varios años. Estimaciones modernas sugieren que el kudzu cubre más de 7 millones de acres en el sureste de los Estados Unidos. Bosques enteros se han convertido en monocultivos de kudzu, donde nada más puede crecer. Al conducir por las áreas afectadas, se ven paisajes que parecen olas verdes congeladas en el lugar, cubriéndolo todo. La enredadera se propaga en parte porque fue plantada deliberadamente, pero sobre todo porque es casi imposible erradicarla una vez establecida. Una sola corona de raíces de niebla regenerará toda la infestación. Las semillas pueden permanecer viables en el suelo durante años. El kudzu no pertenece a una lista de plantas de jardín, pertenece a una lista de desastres ecológicos. Pero la gente aún lo planta deliberadamente de vez en cuando para crear rápidamente una pantalla de privacidad o controlar la erosión, lo cual es como resolver un problema de ratones introduciendo tigres. Para cualquiera que esté considerando el kudzu por cualquier motivo, no lo haga. Simplemente no lo haga. Piense en él como la planta que convierte su jardín, su propiedad y todo su vecindario en un túmulo funerario verde. Número 6. La enredadera de trompeta, la hermosa destructora. La bignonia produce algunas de las flores naranjas y rojas más espectaculares que jamás verá. A los colibríes les encanta, a los jardineros les encanta. Y luego descubren lo que realmente hace bajo tierra y sobre la superficie, y el romance termina rápidamente. Campsus raticans se propaga mediante estolones subterráneos que pueden viajar 9 metros desde la planta madre, brotando en medio del césped, a través de los lechos de mantillo y justo al lado de los cimientos. Las enredaderas trepan usando raicillas aéreas similares a la hiedra inglesa, y son lo suficientemente fuertes como para arrancar ventanas de casas, derribar canalones y dañar estructuras de madera. Esta es la trayectoria tradicional. Alguien planta bignonia en una pérgola o cerca por sus hermosas flores. Primer año, genial. Segundo año, hermosas flores. Tercer año, comienzan a aparecer retoños a 4,5 metros de distancia. Cuarto año, está trepando por la casa, está en el césped y es imposible mantenerla bajo control. Las enredaderas se vuelven gruesas y leñosas con la edad, lo suficientemente fuertes como para aplastar estructuras ligeras y romper tablas. Las raicillas aéreas se introducen en cada grieta y hueco, destruyendo gradualmente todo aquello a lo que se adhieren. Los paisajistas profesionales adviertan específicamente sobre plantar la bignonia cerca de casas u otras estructuras, ya que una vez que se afianza, su eliminación es extremadamente difícil. Hay que cortar las enredaderas, raspar las raicillas aéreas sin dañar la superficie subyacente y desenterrar los estolones subterráneos.
Estas plantas se extienden por los jardines porque sus flores en forma de trompeta son realmente hermosas y a los colibríes les encantan. Pero puedes disfrutar de los colibríes sin darles una planta que destrozará tu casa. Existen alternativas nativas que no se propagan agresivamente. Si ya tienes Bignonia establecida, te esperan años de eliminación constante de retoños y estolones. Piensa en ella como la planta que te promete un paraíso para los colibríes y te ofrece una pesadilla de enredaderas que intentan desmantelar tu casa tabla por tabla. Número 7. La glicina, la pérgola trituradora. La glicina china y la japonesa lucen absolutamente mágicas cuando florecen. Esos racimos de flores púrpuras en cascada parecen sacados de un cuento de hadas. Y entonces, las enredaderas leñosas comienzan a hacer lo que las enredaderas leñosas hacen, y tu pérgola, tu cenador o tu árbol comienzan a morir. La Wisteria sinensis y la Wisteria florabunda no solo trepan, estrangulan. Las enredaderas se enroscan alrededor de cualquier vertical y siguen creciendo más gruesas año tras año. Las enredaderas de glicina maduras pueden ser tan gruesas como tu pierna y son lo suficientemente fuertes como para aplastar estructuras de madera y estrangular árboles hasta matarlos. Los informes modernos de daños estructurales documentan enredaderas de glicina derribando pérgolas, colapsando cenadores, rompiendo ramas de árboles y arrancando canalones de las casas. Las enredaderas crecen con tanta fuerza que pueden torcer y deformar las estructuras que utilizan como soporte. Lo peor es que la glicina también se propaga por semillas, enviando cientos de cápsulas que explotan y esparcen semillas por todas partes. En pocos años tendrás plántulas de glicina brotando por toda tu propiedad, cada una lista para convertirse en otra enredadera monstruosa. La glicina se hizo popular porque es realmente hermosa y crece con suficiente vigor como para cubrir grandes estructuras. Pero ese vigor es precisamente el problema. No sabe cuándo parar. Simplemente sigue creciendo, sigue engrosándose, sigue aplastando. Para la glicina establecida en estructuras, necesitas podarla agresivamente varias veces al año solo para evitar daños estructurales. Si te saltas una temporada, las enredaderas se aprovecharán. Piensa en ella como la planta de cuento de hadas que se convierte en una pesadilla cuando empieza a tratar tu pérgola como si fuera el césped bermuda, el césped indestructible. El césped bermuda es a la vez uno de los céspedes más populares y una de las malas hierbas más odiadas en jardinería, y no hay ninguna contradicción en ello. Cinedon dactylon se propaga por semillas, por estolones aéreos y por rizomas subterráneos. Básicamente está diseñado para ser casi imposible de erradicar una vez establecido. Este césped puede extenderse 1,8 metros en una sola temporada de crecimiento. Esos estolones y rizomas se infiltran en parterres, huertos y jardines con una eficiencia implacable. Si se arranca, cualquier pequeño fragmento de rizomas o estolones que quede regenerará una planta completa. Esto es lo que hace que el césped bermuda sea realmente destructivo. No solo se extiende a áreas donde no se desea césped, sino que compite activamente con otras plantas y las excluye. En los parterres se enrosca alrededor de plantas perennes y arbustos, robándoles agua y nutrientes. En los huertos compite directamente con los cultivos. Los jardineros modernos luchan constantemente contra el césped bermuda. Se ríe de la tela para paisajismo. Crece a través del mantillo. Invade los parterres elevados. El control químico es difícil, porque la mayoría de los herbicidas que matan el césped bermuda también matan todo lo demás. Y el césped bermuda se recupera más rápido. El césped se extiende por todas partes porque hace un excelente césped en climas cálidos. Es resistente, tolera la sequía y soporta bien el tránsito peatonal. Pero las características exactas que lo hacen un buen césped para césped, propagación agresiva, crecimiento vigoroso, resistencia, lo convierten en una pesadilla absoluta en cualquier otro lugar. Para los jardineros que intentan mantener parterres y bordes en zonas de césped bermuda, es una batalla constante de desenterrar estolones, arrancar invasores e intentar crear barreras que realmente funcionen. El césped encombrará cualquier debilidad y la explotará. El césped bermuda se hizo popular como especie de césped, pero no se quedó en los céspedes.
Piénsalo como el césped que decidió que debería ser la única planta en todo tu jardín, y tiene las herramientas para hacerlo. Número 9. Hierba del obispo. El diablo variegado. La hierba del obispo parece bastante inocente. Esas bonitas hojas variegadas, esa práctica planta tapizante, parece perfecta para zonas sombreadas donde no crece nada más. Egopodium potagria recibió su nombre común de hierba de gota por su uso medicinal histórico, pero los jardineros modernos le dan otros nombres, la mayoría impublicables. Esta planta se propaga mediante rizomas subterráneos que se fragmentan con increíble facilidad. Cada pequeño trozo de raíz que quede en el suelo dará lugar a una nueva planta. Forma densas colonias que excluyen a todo lo demás, y es casi imposible eliminarla una vez establecida. He aquí el desastre típico. Alguien planta hierba de obispo como tapizante, en una zona sombreada, tal vez bajo árboles o junto a una valla. La primera temporada luce estupenda. La segunda se ha extendido bien. La tercera ha saltado el borde y ha empezado a invadir los parterres adyacentes. Al quinto año está por todas partes y su eliminación se convierte en un proyecto de varios años. Las hojas variegadas son en realidad la parte más insidiosa. Son lo suficientemente atractivas como para que la gente siga pensando que tal vez pueda controlarla hasta que ya no puede. Las variedades de hojas verdes son aún más vigorosas. Los jardineros profesionales consideran que la hierba del obispo es uno de los peores errores que puede cometer un propietario. Una vez que está en tu tierra, te esperan años de cavar, tamizar y eliminar cada fragmento de raíz. Si se te escapa un trozo, en una temporada, vuelves al punto de partida. La planta se extiende por los jardines porque realmente llena las zonas sombreadas donde otras cubiertas vegetales tienen dificultades, pero ese vigor tiene un precio. No se quedará donde la plantes y no compartirá espacio con nada más. Para cualquiera que luche contra la hierba del obispo ya establecida, la única solución real es la eliminación completa del suelo y su reemplazo, o años de excavación persistente y tratamiento con herbicidas. Piensa en ella como la bonita cubierta vegetal que se convierte en una guerra de guerrillas de décadas en tu jardín. Número 10. Alcachofa de Jerusalén, el tubérculo eterno. La alcachofa de Jerusalén parece inofensiva. En realidad es un tipo de girasol que produce tubérculos comestibles. Suena genial, ¿verdad? Plántala, cosecha algunos tubérculos, disfruta los asados. Excepto que Helianthus tuberosus tiene un truco. Esos tubérculos se rompen con una facilidad increíble y cada fragmento dará lugar a una nueva planta. Cosechas tus alcachofas de Jerusalén. Si se te escapan algunos tubérculos o se rompen algunos al desenterrarlas, al año siguiente tendrá docenas de plantas. Intente eliminarlas. Si rompen más tubérculos, el problema se multiplicará. En pocos años tendrá alcachofas de Jerusalén por todas partes, y no hay una forma práctica de deshacerse de ellas. Esto es lo que hace que esta planta sea tan frustrante. Los tubérculos pueden crecer hasta 1.8 metros de profundidad. Se rompen con solo mirarlas mal. Cada planta produce docenas de tubérculos y son persistentes. Volverán año tras año sin importar cuántas veces las desentierres. Los entusiastas de permacultura moderna a veces plantan alcachofas de Jerusalén deliberadamente para la producción de alimentos, pero los jardineros experimentados advierten que solo deben plantarse donde no le importe que se extiendan indefinidamente o en condiciones extremadamente controladas. Áreas preparadas como bancales elevados con fondo sólido. Las plantas crecen de 2.4 a 3 metros de altura, creando densas poblaciones que dan sombra a todo lo demás. Se propagan por tubérculos y también por semillas, lo que las hace casi imposibles de contener una vez establecidas en terreno abierto. La alcachofa de Jerusalén se extiende por los jardines porque los tubérculos son nutritivos y útiles, y las plantas son atractivas. Pero esa única temporada de cosecha se convierte en un compromiso de vida con una planta que nunca podrás eliminar por completo. Si plantaste alcachofa de Jerusalén en tus bancales habituales, has creado un problema permanente. Piensa en ella como esa planta que parecía un divertido experimento de permacultura hasta que te diste cuenta de que le has dado una permanencia de vida en tu jardín, quieras o no. Ahora, si estás empezando a darte cuenta de la cantidad de trampas que existen en el mundo de la jardinería, hazme un gran favor. Dale al botón me gusta ahora mismo. Ayuda a que este video llegue a otras personas que están a punto de cometer costosos errores que durarán décadas.
y nos ayuda a seguir creando contenido que te evitará desastres paisajísticos. Y si aún no te has suscrito a Joy, haz clic en el botón de suscripción y toca la campana. Estamos construyendo una comunidad de jardineros que aprenden de los errores de otros en lugar de cometerlos nosotros mismos. Sigamos adelante, porque apenas estamos llegando a los realmente catastróficos. Número 11. Creeping Charlie, el destructor del césped. Creeping Charlie parece bastante inofensivo. Esta planta rastrera de bajo crecimiento, con hojas redondas y pequeñas flores moradas, se extiende plana por el suelo enraizando en cada nudo. Glaucoma hederaceae parecería que estaría bien compartiendo espacio con tu césped. No está bien. Esta planta se extiende por estolones que enraizan cada pocos centímetros, creando una alfombra interconectada que desplaza al césped. Prospera en condiciones de sombra y humedad, donde el césped tiene dificultades, lo que significa que invade específicamente los puntos débiles de tu césped y se aprovecha. Aquí está la pesadilla del propietario. Notas algo de Creeping Charlie en un rincón sombreado de tu césped. En 2 temporadas se extiende a lo largo de 9 metros. En 3 temporadas reemplaza porciones significativas de su césped. Y aquí viene lo peor. Es casi imposible eliminarlo selectivamente. La mayoría de los herbicidas para malezas de hoja ancha que usan los propietarios apenas afectan a la hiedra terrestre. La planta tiene una capa cerosa en las hojas que repele los herbicidas, y su crecimiento denso significa que incluso si se eliminan la parte aérea, las raíces y los estolones sobreviven y vuelven a crecer. Los servicios profesionales de jardinería cobran un extra por el control de la hiedra terrestre porque requiere herbicidas especializados, múltiples aplicaciones y no hay garantía de éxito. La planta es así de resistente. La cobertura vegetal se extiende por los céspedes en parte por el corte, que tritura los trozos que se dispersan y enraizan donde caen, y en parte porque a algunas personas les parece bien hasta que lo invade por completo. Para cualquiera que intente mantener un césped puro en áreas donde la hiedra terrestre está establecida, es una batalla constante. Piénsalo como la cobertura vegetal que ataca específicamente las partes más débiles de tu césped y las conquista sistemáticamente, un rincón sombreado a la vez. Número 12. El superviviente prehistórico. La cola de caballo no solo es difícil de matar, sino que es prácticamente indestructible con los métodos de jardinería habituales. Las especies de Equisetum existen desde la época de los dinosaurios y han sobrevivido tanto tiempo gracias a su casi indestructibilidad. Estas plantas se propagan mediante rizomas que pueden penetrar hasta 1,8 metros de profundidad en el suelo y se fragmentan al intentar desenterrarlos. He aquí por qué la cola de caballo es catastrófica. Estos rizomas profundos están protegidos por una capa cerosa que los hace casi impermeables a los herbicidas. Las plantas contienen sílice, lo que las hace tóxicas para los animales de pastoreo y resistentes a enfermedades y plagas. Además, se reproducen por esporas, no por semillas, lo que dificulta aún más su control. Los jardineros modernos que se topan con la cola de caballo la describen como la planta que les ha quebrado el espíritu. Puedes cavar durante horas, quitando lo que parece ser cada trozo de rizoma, y en cuestión de semanas vuelve a crecer, a partir de los fragmentos que quedan o de los rizomas que estaban demasiado profundos para alcanzar. La planta prospera en suelos húmedos y alterados, lo que significa que los sitios de construcción y las áreas con mal drenaje se colonizan rápidamente. Una vez establecida, la cola de caballo es prácticamente permanente a menos que estés dispuesto a reemplazar toda la tierra hasta una profundidad de al menos 90 centímetros. El control químico es en su mayoría ineficaz. La capa cerosa repele los herbicidas. Los rizomas profundos sobreviven incluso si matas el crecimiento superficial. Múltiples aplicaciones durante varios años podrían suprimirla, pero la erradicación es casi imposible. La cola de caballo se propaga por los jardines a través de tierra y material vegetal contaminados. Esos rizomas se fragmentan fácilmente durante la excavación y el transporte, lo que significa que una carga de tierra vegetal infectada puede introducir la cola de caballo en un jardín prístino. Para cualquiera que luche contra la cola de caballo establecida,
está luchando contra una planta que sobrevivió a 300 millones de años de catástrofe planetaria. Piénsalo como la supervivencia prehistórica, que sobrevivió a eventos de extinción y no permitirá que tus esfuerzos de jardinería lo afecten en lo más mínimo. Número 13. Árbol del cielo. El árbol de la guerra química. El árbol del cielo se ganó su nombre celestial por la rapidez con la que crece hacia el cielo, pero Ailanthus altísima en realidad está involucrado en una guerra química contra todas las demás plantas a su alrededor. Este árbol produce compuestos alopáticos que inhiben el crecimiento de otras plantas, lo que le da una ventaja competitiva que es realmente injusta. El árbol se propaga mediante semillas prolíficas y retoños de raíz agresivos. Un solo árbol maduro puede producir cientos de miles de semillas, y el sistema de raíces envía retoños a decenas de pies del árbol madre. Corta el árbol y el sistema de raíces responde enviando docenas de nuevos brotes. Esto es lo que hace que el árbol del cielo sea realmente destructivo. Esos químicos alopáticos envenenan el suelo para otras plantas. El agresivo sistema de raíces daña los cimientos, las tuberías de alcantarillado y el pavimento. La madera es débil y propensa a romperse, lo que hace que los árboles maduros sean peligrosos. Los silvicultores urbanos modernos consideran al árbol del cielo uno de los peores árboles invasores de Norteamérica. Coloniza áreas alteradas, solares baldíos y grietas en la infraestructura, suprimiendo la vegetación nativa y creando monocultivos. Estos árboles se extienden por todo el mundo porque crecen increíblemente rápido en condiciones adversas y parecen casi indestructibles. Sobreviven a la contaminación, la sequía, los suelos pobres y el abandono, pero estas características de supervivencia tienen el costo de dañar todo a su alrededor. Su eliminación requiere matar el sistema radicular, lo que significa o bien tratamientos repetidos con herbicidas en los tocones cortados o años de eliminación persistente de brotes hasta que las raíces agoten sus reservas de energía. Para cualquiera que tenga un árbol del cielo en su propiedad, se enfrenta a un árbol que no solo compite con otras plantas, sino que las envenena activamente. Piense en él como el árbol que juega sucio y gana asegurándose de que nada más pueda sobrevivir cerca. Número 14. Olivo ruso. El manipulador de la química del suelo. El olivo ruso luce elegante con sus hojas plateadas y flores fragantes. El Heliagnus y la Gustapogia parecían excelentes árboles ornamentales, especialmente para lugares difíciles con suelos pobres. Luego se descubrió su efecto en la química del suelo y su rápida propagación. Este árbol fija nitrógeno, lo cual suena beneficioso, hasta que uno se da cuenta de que lo fija para modificar las condiciones del suelo a su favor y en detrimento de las plantas nativas adaptadas a niveles más bajos de nitrógeno. Las aves dispersan sus bayas, estableciendo nuevos árboles por todo el paisaje. Este es el patrón catastrófico. El olivo ruso se establece en zonas de replantación y sitios alterados. Crece rápidamente, forma densos matorrales y desplaza a los sauces, álamos y demás vegetación nativa de replantación. Los niveles alterados de nitrógeno favorecen a las especies invasoras sobre las nativas. Los proyectos modernos de restauración ecológica invierten miles de dólares en la eliminación del olivo ruso de las cuencas hidrográficas afectadas, ya que su presencia altera fundamentalmente el funcionamiento del ecosistema. Los densos matorrales bloquean el movimiento de la fauna silvestre y su acceso al agua. Los árboles se propagan porque son resistentes, atractivos y producen flores y bayas fragantes que la fauna silvestre consume. Pero esas mismas bayas aseguran que el olivo ruso no permanezca donde se planta. Las semillas se transportan a kilómetros de distancia, estableciendo nuevas poblaciones constantemente. Su eliminación requiere cortar los tocones y tratarlos inmediatamente con herbicida para evitar que vuelvan a rebrotar. El banco de semillas y el suelo hacen que aparezcan nuevas plántulas durante años después de su eliminación. Si tiene olivo ruso en su propiedad o cerca, está luchando contra una planta que literalmente cambia la química del suelo para su propio beneficio. Piense en ella como un arma que no solo invade, sino que transforma su terreno en algo que se adapta mejor a sus necesidades.
Número 15. La Lucistrife púrpura, la destructora de humedales. La Lucistrife púrpura produce espectaculares espigas de flores de color rosa púrpura que lucen increíbles en jardines y viveros. La Salicaria litranum parecía una planta ornamental perfecta para zonas húmedas. Luego se extendió a los humedales naturales y reveló su verdadera naturaleza. Una sola planta produce millones de semillas al año. Esas semillas se dispersan por el agua, la fauna silvestre y los equipos contaminados. Las plantas forman densos monocultivos que excluyen la vegetación nativa de los humedales, destruyendo el hábitat de la fauna silvestre que depende de diversas plantas nativas. He aquí la pesadilla ecológica. La Lucistrife púrpura invade marismas, bordes de estanques y prados húmedos. La planta compite con las hiperáceas, juncos y flores silvestres nativas que proporcionan alimento y hábitat a aves acuáticas, anfibios e insectos. Las densas poblaciones ofrecen poco valor para la fauna silvestre nativa. Los proyectos modernos de restauración de humedales gastan importantes recursos en la eliminación de la Lucistrife púrpura de las áreas afectadas. La planta está prohibida en muchos estados, pero continúa propagándose desde plantaciones antiguas y ejemplares escapados de jardines. La planta se propaga porque es genuinamente hermosa y vigorosa en condiciones húmedas donde muchas plantas ornamentales tienen dificultades, pero ese vigor destruye el valor ecológico, que de los humedales que invade. El control requiere eliminación persistente o tratamiento químico, e incluso entonces, el enorme banco de semillas significa que nuevas plantas surgirán durante años. Algunos controles biológicos que utilizan escarabajos europeos muestran promesas, pero no son universalmente efectivos. Para cualquiera que tenga Lucistrife púrpura cerca de humedales o estanques naturales, está albergando una planta que está degradando activamente la salud del ecosistema. Piénselo como la hermosa flor que está cometiendo homicidio ecológico un humedal a la vez. Número 17. Arbusto de mariposas. El cedro agresivo. El arbusto de mariposas parece que debería ser un héroe de la jardinería, pero de Buddleia daviti atrae mariposas con sus espigas de flores fragantes y crece fácilmente con un cuidado mínimo. Luego descubre lo agresivamente que se autopropaga y se extiende a áreas naturales. Cada planta produce miles de pequeñas semillas que se dispersan por el viento y el agua. Esas semillas germinan fácilmente en suelos alterados a lo largo de los cursos de agua y en los bordes de los bosques. En años, el arbusto de mariposas coloniza áreas de replantación y desplaza a los arbustos nativos. Aquí está la controversia. El arbusto de mariposas atrae a las mariposas con su néctar, pero aporta poco valor como planta huésped larvaria. Las alternativas nativas sustentan ciclos de vida completos de las mariposas, mientras que el arbusto de mariposas solo ofrece una fuente de néctar. Mientras tanto, se está extendiendo agresivamente y desplazando a especies nativas verdaderamente beneficiosas. Los esfuerzos de conservación modernos en el noroeste del Pacífico y otras regiones se centran en la eliminación del arbusto de mariposas de las áreas naturales. Se considera invasor en varios estados y regiones. El arbusto se extiende por los jardines porque a las mariposas les encanta, y sus flores son atractivas. Pero el costo ecológico de su propagación supera el beneficio de atraer mariposas adultas. Los cultivares más nuevos afirman ser estériles o menos invasivos, pero aún producen semillas en muchas condiciones. El enfoque más seguro es eliminar las flores marchitas antes de que produzcan semillas. Pero la mayoría de los jardineros no lo hacen de forma sistemática. Para cualquiera comprometido con el apoyo a las mariposas, existen alternativas nativas que proporcionan tanto néctar como alimento larvario, sin la propagación invasiva. Piénselo como la planta amigable con la vida silvestre, que después de todo resultó no ser tan amigable con el hábitat de la vida silvestre. Número 17. Planta camaleón. El imparable estolón subterráneo. La planta camaleón tiene uno de los follajes más llamativos del mundo de las plantas tapizantes. Sus hojas salpicadas de rojo, crema y verde lucen increíbles en macetas y fotografías. Houtonia corlata parecía la solución perfecta para zonas difíciles, pero al plantarla descubres el horror. Esta planta se propaga mediante rizomas subterráneos que viajan a una velocidad vertiginosa.
Fragmentarse fácilmente, lo que significa que cada intento de eliminarla la rompe en docenas de pedazos que dan origen a nuevas plantas, y tiene un olor a pescado característico que a muchas personas les resulta realmente desagradable. Esta es la trayectoria de Pesadilla. Alguien planta una planta camaleón en un macizo por su colorido follaje. En una temporada, se ha extendido 90 centímetros en todas direcciones. Al segundo año, está invadiendo los macizos y el césped adyacentes. Al tercer año, se ha escapado por completo y aparece por todas partes. Los rizomas viajan bajo tierra, brotando a través del césped, en grietas del pavimento y en propiedades vecinas. Penetran tan profundamente que el cultivo superficial no las alcanza, y son tan quebradizas que cualquier intento de desenterrarlas deja fragmentos que se regeneran. Los paisajistas profesionales incluyen la planta camaleón entre sus cubiertas de suelo más odiadas. Su eliminación requiere un reemplazo completo del suelo o años de tratamiento persistente con herbicidas. Incluso así, el éxito no está garantizado. La planta se extiende por los jardines porque es realmente atractiva en macetas donde está contenida. Pero plantarla en el suelo es un desastre del que la mayoría de los jardineros se arrepienten para siempre. Para cualquiera que haya plantado la planta camaleón en el suelo, ha creado un proyecto de erradicación de varios años. Piénselo como la cubierta de suelo que combina los peores rasgos de la menta, la hierba del obispo y la cola de caballo en un paquete imparable y maloliente. Número 18. Campanilla, la enredadera sofocante. Las campanillas silvestres producen alegres flores en forma de embudo en rosa, púrpura y blanco. Las especies de Convolvulus y Epomoya trepan y se extienden con un entusiasmo que parece encantador hasta que te das cuenta de que están asfixiando todo a su paso y retrocediendo sin control. Estas enredaderas crecen rápidamente, envolviendo cualquier cosa vertical y derribándola bajo su peso. Producen abundantes semillas que permanecen viables en el suelo durante décadas. Las especies de correhuela tienen raíces profundas que vuelven a crecer incluso después de repetidos intentos de eliminación. He aquí el desastre del jardín. Las campanillas estrangulan las plantas del jardín, asfixian los arbustos y crean masas enmarañadas que se derrumban bajo su propio peso. Trepan por encima de todo, bloqueando la luz solar y debilitando las plantas de soporte. Las semillas se dispersan por todas partes a través de los pájaros, el agua y el suelo contaminado. Cada planta produce cientos de semillas, y éstas germinan fácilmente cada vez que se remueve el suelo. Esto crea un ciclo perpetuo de nuevas plantas que aparecen año tras año. Los jardineros modernos luchan constantemente contra la campanilla. Las enredaderas crecen tan rápido durante la temporada alta que pueden cubrir un arbusto en una semana. Si las arrancas, las semillas que remueves aseguran la cosecha del año siguiente. El control químico es difícil porque las hojas en forma de corazón desprenden herbicidas y las raíces profundas de los tipos de correhuela sobreviven a la mayoría de los tratamientos. La eliminación persistente del crecimiento superior eventualmente agota las plantas, pero lleva años. La campanilla se extiende por los jardines porque las flores son atractivas y las plantas crecen fácilmente. Pero ese crecimiento fácil nunca se detiene donde uno quiere. Para cualquiera que luche contra la campanilla establecida, le esperan años arrancando enredaderas antes de que produzcan semillas. Piénselo como la flor alegre que envuelve todo en abrazos asfixiantes mientras se asegura de que sus hijos hagan lo mismo durante las próximas décadas. Número 19. Ortiga amarilla. El suelo del bosque. La ortiga amarilla puede ser la planta menos conocida de esta lista, pero es una de las más destructivas en las áreas donde está establecida. La Lamiastram galopdolon se propaga mediante estolones y forma una cubierta vegetal tan densa que absolutamente nada más puede crecer debajo. Esta planta se introdujo como cubierta vegetal ornamental para zonas de sombra y destaca por su capacidad para cubrir el suelo.
Sin embargo, se escapa de los jardines e invade el sotobosque, formando alfombras monocultivas que impiden el crecimiento de flores silvestres nativas y la regeneración forestal. Aquí está el desastre ecológico. La ortiga amarilla invade áreas forestales naturales y elimina las flores silvestres de primavera. Trilliums, sanguinaria, jengibre silvestre y docenas de otras especies nativas no pueden competir con su denso crecimiento. Esto afecta a todo, desde los polinizadores hasta la regeneración forestal. La gestión forestal moderna en las regiones afectadas se centra específicamente en la eliminación de la ortiga amarilla, pero es una batalla difícil. Los estolones enraizan en cada nudo, creando esteras interconectadas. La eliminación altera el suelo y a menudo deja fragmentos que se regeneran. La cubierta vegetal se propaga porque crece de forma fiable en sombra profunda, donde la mayoría de las cubiertas vegetales fracasan, y las formas variegadas son atractivas. Pero esa tolerancia a la sombra la convierte en una plaga devastadora en el sotobosque. El control requiere eliminación persistente o tratamiento con herbicidas, y la restauración requiere replantar especies nativas para llenar el espacio antes de que regrese la ortiga amarilla. Si tiene ortiga amarilla cerca de áreas naturales, está contribuyendo a la degradación forestal. Piense en ella como una cubierta vegetal que no solo se apodera de su jardín, sino que invade bosques silvestres y elimina comunidades de plantas nativas irreemplazables. La falsa acacia, la pesadilla de los retoños de raíz. Y aquí estamos en el número 20. Y esta es la planta que guardé para el final porque representa todo lo que hemos hablado hoy. La falsa acacia combina retoños de raíz agresivos, alelopatía y crecimiento rápido en un paquete de destrucción que puede transformar terrenos abiertos en matorrales impenetrables. Ravinia pseudoacacia envía retoños de raíz en todas direcciones, a veces a decenas de pies del árbol madre. Cada retoño se convierte en un nuevo árbol que envía su propio retoño. En años, un solo árbol se convierte en una colonia expansiva de árboles espinosos que excluyen todo lo demás. Esta es la fascinante y aterradora realidad. La falsa acacia es originaria de una pequeña región de los Apalaches, pero se ha extendido por Norteamérica y el resto del mundo. Su madera es valiosa, densa, resistente a la putrefacción y útil. Sin embargo, su hábito de propagación la convierte en una plaga para los paisajes. Estos árboles también fijan nitrógeno, alterando la química del suelo para favorecerse a sí mismos y a las especies invasoras sobre las plantas nativas adaptadas a condiciones de bajo contenido de nitrógeno. Producen compuestos alopáticos que suprimen aún más la competencia y están armados con espinas afiladas que hacen que su eliminación sea realmente peligrosa. Los gestores de tierras modernos que luchan contra la falsa acacia la describen como uno de los árboles invasores más difíciles de controlar. Si se cortan, brotan 100 retoños. Si se tratan con herbicidas, el sistema radicular sobrevive y produce nuevos brotes. Se requiere una gestión persistente durante años. Sus usos tradicionales incluían el control de la erosión y la creación de cercas vivas, lo que explica su amplia propagación. Esos postes de cerca siguen extendiéndose, siguen produciendo retoños y siguen colonizando el terreno décadas después. Esto es lo que convierte a esta planta en el final perfecto de nuestra lista. La falsa acacia demuestra cómo una planta puede tener un valor genuino. La madera es realmente excelente, pero a la vez una auténtica pesadilla para convivir con ella. Precisamente las características que la hacen útil, crecimiento rápido, madera densa, capacidad para prosperar en suelos pobres, hacen que sea casi imposible de controlar una vez establecida. La falsa acacia se propagó sin control porque la gente la plantó deliberadamente por razones prácticas sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo. Si tienes que lidiar con la falsa acacia en tu propiedad, te enfrentas a años de lucha constante contra los brotes de raíz, o aceptas que el árbol convertirá gradualmente tu terreno en un bosque de falsa acacia. Piensa en ello como un recordatorio de que a veces la planta que parece más útil es en realidad la que te destruirá. Te sacará el máximo provecho, no pide permiso, no se mantiene controlada. Simplemente se extiende año tras año, brote tras brote, hasta que te rindas o te comprometas a controlarla de por vida.
Si llegaste hasta aquí y te sientes agradecido de haber aprendido sobre estas plantas destructivas antes de plantarlas, dale a me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y ayuda a otras personas a evitar estos catastróficos errores de jardinería. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿has lidiado con alguna de estas plantas? ¿Cuál suena como tu peor pesadilla? Leo todos los comentarios y me encanta escuchar sus historias de terror. Y si aún no te has suscrito a Homestead Roots, ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Estamos aquí para ayudarte a cultivar de forma inteligente, evitar errores costosos y disfrutar de tu jardín en lugar de luchar contra él durante décadas. Gracias por ver el video y recuerda, a veces la habilidad de jardinería más importante es saber qué no hacer.